buenos días hermanos, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren bien. Nosotros acá en casa con Sofía. A ver, Sofía. Hola, buenos días, decirle a la gente. Bueno, queremos desearles un muy buen domingo, que el Señor los bendiga. Y dejarles también un versículo que leí hoy a la mañana, que se encuentra en Marcos 8:35. En la traducción del lenguaje actual dice que porque solo si les preocupa salvar la vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mí y por anunciar las buenas noticias, entonces se salvarán. Y es lo más importante y es el mandamiento más importante que da el Señor para nosotros, de ir y anunciar las buenas nuevas. Así que los animo a que este mensaje lo puedan compartir por WhatsApp, por las redes sociales, y para que alcancen a otras personas que realmente no tienen esa seguridad de vida eterna y están pasando por momentos muy complicados. Les dejamos el mensaje de nuestro pastor Roger con una palabra muy fresca para nosotros. Que el Señor los bendiga. Hola a todos, qué bueno poder compartir con ustedes en esta mañana la palabra del Señor una vez más. En este tiempo en el que nos está tocando vivir y que el Señor seguramente tiene control de todas las cosas que pasan. Quiero pedirles de que en este momento dispongamos nuestro corazón y hagamos una pequeña oración pidiéndole al Señor de que abra nuestro corazón, nuestra mente, y de que esta palabra, que es una palabra breve, pero que sea un recordatorio para nosotros, y también que sea alimento para nuestro corazón y para nuestra mente, ¿sí? Les invito a que cierren sus ojos conmigo y demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra una vez más, por esta oportunidad de estar en comunión a través de este medio con miles y miles de cristianos y miles de personas que levantan sus voces para darte gracias, para escuchar tu palabra, Señor, y para levantar tu nombre, Señor, en alto. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que tu palabra, Señor, eterna, sea poderosa en nosotros, Señor. Produzca cambios, produzca arrepentimiento, produzca crecimiento, Señor, y sobre todo un conocimiento más profundo de ti. Te lo rogamos, Señor, por favor. En el nombre de tu Hijo Jesús, te lo pedimos con acción de gracias, Señor. Amén. Amén. Hay unos términos teológicos que a veces son muy técnicos y que no quiero profundizar ahora acerca de esto, pero hay dos términos que hablan acerca del carácter de nuestro Dios. Y esos dos términos son la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios. Esto suena muy teórico, esto suena muy técnico, pero simplemente hablan, por ejemplo, la trascendencia habla del hecho de que nuestro Dios trasciende nuestro plano material. Nuestro Dios es un Dios que no puede ser contenido en el universo, sino que Él contiene a sí mismo el universo entero, de que es un Dios que está más allá del tiempo, más allá de la materia, más allá de nuestro entendimiento. Y definitivamente creemos que tenemos un Dios trascendente, un Dios que no tiene un principio, y eso no lo podemos entender en términos humanos, porque siempre hemos tenido un principio y un fin, entonces no podemos entender eso de Dios. Y también hay un término teológico que es la inmanencia de Dios, y que aunque este Dios es un Dios trascendente, un Dios que está por encima de todo orden, también es un Dios cercano a nosotros. Es un Dios que sabemos que milagrosamente se encarnó como hombre y vivió entre nosotros. Entonces hay un acercamiento de ese Dios trascendente a nosotros, y eso también hace a nuestro Dios un Dios inmanente. Entonces, para decirlo en términos muy sencillos, Dios es un Dios increíblemente grande, incomprensible, pero al mismo tiempo nuestro Dios
es cercano a nosotros, es un Dios que se identifica con nosotros. Y de eso quisiera hablar brevemente en esta mañana. ¿Qué tanto se acerca el Señor a nosotros? ¿Qué tanto nos entiende? ¿Qué tanto se identifica? ¿Qué tan cercano realmente es nuestro Dios? Y quisiera compartir la historia en el libro de Oseas, que es uno de los profetas menores que venimos estudiando en la iglesia. Y a través de la historia de Oseas podemos ver reflejado algo del carácter del Señor, y mi oración es que en esta mañana podamos aprender alguno de las características de nuestro Dios, de su carácter reflejado en la vida de este profeta Oseas. Y quiero leer un pequeño pasaje en el libro de Oseas, en el capítulo 1, y les cuento la historia brevemente. Dice así la palabra del Señor en el libro de Oseas, capítulo 1, desde el versículo 1 dice así: Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en día de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Esta es una historia muy interesante, muy rara que encontramos en la Escritura. Es bastante escandaloso lo que está pasando. Primero, la situación que está viviendo Israel era escandalosa, era tremendamente desordenada, pero de manera muy rara el Señor le pide a Oseas que se case con una mujer que sería una mujer fornicaria, una mujer adúltera, una ramera. Y Oseas se casa con esta mujer Gomer. No sabemos si cuando se casa con Gomer ya era una mujer prostituta. Aparentemente cuando leemos este pasaje pareciera que sí, pero cuando miramos más adelante nos damos cuenta que fue una de las cuestiones que se desarrollaron en la vida de Gomer. Lo que ocurrió después. Pero esta mujer con quien Oseas se casa es una mujer que le trae mucho dolor a la vida de Oseas. Una mujer licenciosa, una mujer que fue tras sus amantes. Dice que le dio un hijo, Jezreel, y aunque tuvo otros 2 hijos, no podemos decir que esos hijos también eran hijos de Oseas. Solo el texto nos dice que le dio un hijo, que es Jezreel, y después dice que concibió y dio a luz otros hijos a quienes les puso también unos nombres muy particulares que después podemos ver más adelante en el texto. Esta vez vemos esta historia de un matrimonio que está deshecho por causa del adulterio, por causa de que Gomer se había ido tras otros hombres, otros amantes, y este matrimonio no andaba bien, definitivamente. Y no debemos suponer de que esto fue solamente una actuación que tenía que hacer Oseas. No deberíamos de pensar, y el texto no nos da licencia para creer, que Dios le dijo a Oseas que fingiera todo esto, sino que Oseas realmente estaba sufriendo la vergüenza, estaba sufriendo el dolor de amar a una mujer con quien se casa y que se convierte en una mujer adúltera, en una mujer que le desprecia, en una mujer que se va tras otros hombres y no reconoce sus cuidados, no reconoce su amor. Y no es solo una actuación, sino que Oseas lo vive en carne propia. Tampoco podemos suponer que esto es solamente una parábola
y que es algo que no ocurrió. Tenemos datos históricos en el texto que nos muestran que es algo que ocurrió realmente en la vida de Oseas. Y esta vez el Señor se vale de la vida de su profeta para enseñarnos. No solo nos da un mensaje a través de él, sino que usa la vida de este profeta y la situación terrible que él está viviendo para entregarnos a nosotros una enseñanza, para mostrarnos algo de su carácter y también para convencernos a través de este ejemplo acerca de su cercanía con nosotros. Si leemos el texto completo de Oseas, nos vamos a dar cuenta de que esta historia es una historia muy compleja y que hay algunos capítulos en los que son casi como asuntos legales, en el que Dios está demostrando toda la manera en la que el pueblo de Israel fornicó de la misma manera que Gomer y se alejó de él. Pero quisiera brevemente contar la historia como aparece en el texto y hacer un resumen. Y es que, Oseas se casa con Gomer, Gomer le da un hijo y después concibe y da a luz otros 2 hijos. Y llega un momento en el que Gomer abandona a Oseas y se va. Y es curioso que, por ejemplo, en el capítulo 2, en el versículo 8 creo, dice que ella no reconoce ni siquiera que Oseas está teniendo cuidado de ella y que él a través de sus amantes, no lo sé, le proveía todavía cuidados a ella y le proveía lino, le proveía vino, le proveía los recursos que ella necesitaba. Eso es una imagen muy rara y es una imagen vergonzosa de imaginarme que yo voy a ir a donde un hombre y que sé que es el hombre que está con mi esposa y le voy a decir, mira, yo sé que tal vez están pasando un momento difícil en este momento económico y aquí te traigo estos recursos, te traigo esta mercadería para ustedes. Y entonces ella recibía como de parte de sus amantes los recursos que yo le estaba llevando. Es una historia tremenda y podemos ver entonces que esta mujer está ya en el abandono, que abandona a su esposo y ni siquiera reconoce que el bien que ella está recibiendo venía de su propio esposo. Pero dice la palabra del Señor que el Señor, cuando estamos estudiando el libro de Oseas, se mezcla la vida de Oseas, se mezcla con la vida del Señor, hablando hacia su pueblo Israel, como una muestra, como una representación de que Dios ha hecho un pacto con el pueblo y que el pueblo frecuentemente ha roto su pacto, pero que aún así el Señor provee recursos, aún así el Señor tiene cuidado y paciencia y bondad hacia su pueblo. Y este Oseas también está en la misma situación en el que había hecho un pacto de matrimonio con Gomer, y Gomer ha roto ese pacto muchas veces con sus amantes, y aún así Oseas, de manera cariñosa, de manera bondadosa, tiene cuidado de su esposa y es fiel a su pacto, es fiel a la parte que le corresponde a él. Pero frecuentemente el Señor es paciente, como escuchamos en otros sermones, el Señor es tardo para la ira y Él va a hacer todo lo posible para que le escuchemos, todo lo posible por amor para que reaccionemos a su amor. Y algunas veces lo hace con cariño y lo hace como en alguno de estos pasajes que Él dice, la tomaré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón a través de su palabra. Pero también llega el momento de castigo y llega un momento de reprensión de parte del Señor. Y dice que a esta mujer llegó a tal locura que sus amantes le rechazaron. Sus amantes le rechazaron al punto que ella fue tratada como una basura. Fue tratada en un momento como mercancía y fue puesta a la venta. ¿Cómo debe ser de humillante y de tremendo y de tremendamente duro para Oseas tener que ir a un mercado y ver que allí está su esposa y que la están vendiendo como mercancía? Y lo más tremendo
es que Oseas compra otra vez a su mujer y paga un precio por ella y la lleva otra vez a su casa con el deseo de restaurarla, con el deseo de que vuelva a casa. Para nosotros es muy fácil como cristianos pensar en que esta Gomer es el pueblo de Israel. Para nosotros es muy fácil pensar, qué mala onda que es Israel, que siempre el Señor estuvo atento y lo sacó de Egipto y le hizo proezas y le acompañó y le dio maná y el pueblo se iba tras los ídolos. Para nosotros es muy fácil juzgarlos, pero que no se te olvide, vos y yo somos Gomer. Vos y yo somos esa mujer a quien el Señor con amor eterno nos ha pactado a través de Jesucristo, nos ha llamado su novia y su esposa. Y frecuentemente nosotros nos vamos tras ídolos, frecuentemente nosotros nos vamos tras nuestros amantes, pensando que en ellos tendremos satisfacción. Y a veces hasta pensamos que el bien que recibimos proviene de nuestros ídolos. Y es el Señor que tiene cuidado de nosotros. Es el Señor que cuando nosotros ya estábamos muertos y cuando no valíamos nada, ha pagado un precio por nosotros con Jesucristo, su Hijo. Y ha pagado un precio muy alto, no el precio que pagó Oseas, sino un precio muy alto, la vida de su Hijo Jesucristo en sacrificio por nosotros. Nuestro Señor es un Dios cercano, es un Dios que siente celos, es un Dios que siente dolor, es un Dios que no nos lo dice de esa manera directa, pero que en la vida de Oseas podemos imaginarnos a un Dios que sufre por nosotros. Es un Dios cercano, es un Dios que se acerca y paga el precio, sufre la humillación, solamente por amor. Nuestro Dios es un Dios santo, nuestro Dios es un Dios eterno, nuestro Dios es tremendamente trascendente, pero de una manera también nuestro Dios es un Dios que se duele, que tiene sentimientos. Cuando nosotros leemos en el capítulo 7 de Oseas, el Señor dice, ustedes no consideran ni siquiera el hecho de que todo lo que ustedes hacen, yo lo veo. Y el Señor dice, y en el mismo libro de Oseas es donde aparece la famosísima frase, mi pueblo se ha perdido, pero por falta de conocimiento, por falta de una comprensión del amor del Señor, de una comprensión de su carácter. Si consideráramos, como dice en el capítulo 7, que todas las cosas que hacemos, que todo pensamiento, que toda acción, el Señor está observándolas, entonces seguramente no obraríamos de la misma manera. Hermanos, yo no quiero hacer un mensaje moralista, ni creo que el contenido del libro de Oseas se trate de andar con miedo o andar pensando que tenemos a un Dios celoso y vengativo, sino que el libro de Oseas trata precisamente del gran amor de Dios, de cómo nosotros reaccionamos frente a ese amor, así como Gomer, y cómo el Señor nos busca, cómo el Señor, aun cuando estamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, se humilla y se acerca a nosotros con palabras de amor, con palabras a nuestro corazón, como lo es su poderosa palabra. Y la palabra es suficiente, pero cuando somos sus hijos, cuando le conocemos y cuando no reaccionamos de la manera correcta frente a Él, a su presencia, a su amor, el Señor muchas veces nos reprende. El Señor muchas veces nos disciplina porque nos ama. Yo quiero invitarles a que pensemos en la trascendencia de nuestro Dios, a ese amor tan incomprensible, ese amor trascendente, pero también cercano, a este Dios que tiene sentimientos, que se duele y con quien tenemos una relación.
Y el Señor ha llamado nuestra relación una relación de pareja. El Señor llama a la iglesia su novia. Y Él es fiel y permanece fiel a su pacto. ¿Sí? Pero el Señor también quiere que su iglesia le honre. Y lo hará porque Él es soberano, porque Él es totalmente trascendente y Él es Dios. Quiero invitarles a que pensemos solamente en esto, en esta historia terrible del libro de Oseas, este ejemplo tan tremendo que tuvo que vivir Oseas. Y hay muchísimo más que ver en este libro. Pero no rescatemos solamente la mala actitud de Gomer, la mala actitud del pueblo de Dios, sino su bondad, la bondad de Dios, la gracia de Dios que hoy está ahí para que nosotros escuchemos su palabra, para que le escuchemos y hagamos su voluntad. Los que le conocemos, ahora tenemos una relación con Él y el Señor hará todo lo necesario, todo lo que está a su alcance, que estamos hablando de todo, porque Él es todopoderoso, para que le sirvamos, para que le amemos, para que le conozcamos principalmente. Pero también está llamando a vos, si te sentís que sos una basura, si te sentís que ya estos amantes que has tenido tanto tiempo te han rechazado y que los placeres que creías que eran más importantes ahora ya no te satisfacen, ojalá puedas pensar, así como esta Gomer decía al Señor, pensando y diciendo, me iba mejor con mi primer marido, y que puedas venir a Cristo y que puedas conocerle y que puedas disfrutar de su amor incomparable. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu amor incomprensible, por tu trascendencia, pero también por tu cercanía en la que te identificas con nosotros. En Cristo, pero también en la vida de Oseas, en su dolor, en su humillación, en su fidelidad, siendo un buen hombre, pero tú eres un esposo perfecto, que nos has bendecido, Señor, con toda bendición espiritual, Señor. Perdona nuestro corazón, Señor, perdona nuestros pensamientos, perdona nuestra actitud adúltera, y ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra amorosa, a escuchar, Señor, y a entender tu disciplina, para que podamos amarte y tener una relación contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, con acción de gracias. Amén y amén. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseña a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mis cadenas libre soy, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y
abrazó. Yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó.